el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sí, estábamos hablando de ese famoso parte oficial de guerra en el que acababa la guerra civil. Pues como hemos dicho antes, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado la Guerra Civil Española, pero se ceñía sobre Europa la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial que empezó el 1 de septiembre de 1939, cuyo origen está en el Tratado de Versalles, esa derrota de Alemania, ese armisticio pactado por Alemania y los aliados en la Primera Guerra Mundial, que desembocará en 1919 con ese Tratado de Versalles, donde se recortaban las fronteras alemanas, perdía el imperio colonial en África y en Asia Alemania, y le imponían unas cuantías económicas, unos pagos que eran prácticamente imposibles de pagar. Era 4 veces el oro que había en todo el mundo, y cuya consecuencia será la subida y la extensión del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en 1932, y vamos a ver cómo en este momento, en el comienzo de los años 30, sí, ¿se me oye bien? Se te oye bien. Sí. Como al comienzo de los años 30, el ejército alemán en Europa, va recuperando territorios a mediados de los años 30, en el año 35-36, únicamente exhibiendo músculo, mostrando músculo. En 1935 recupera mediante un referéndum el Sarre, una tierra rica en minerales, el Saarland. En el 36 remilitarizará la Renania, que era un territorio bajo el Tratado de Versalles alemán, pero que tenía que estar sin militarizar. Y en el 1938 pone en jaque al Estado austriaco, se une con ese famoso Anschluss y recupera posteriormente los Sudetes alemanes de la República Checa, de Checoslovaquia en esos momentos, donde había población alemana, y ocupa finalmente toda Checoslovaquia, poniendo al mariscal Tiso al frente de Eslovaquia. Sería un gobierno títere alemán. Vemos cómo el 1 de septiembre antes del 1 de septiembre firman el 23 de agosto el pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto germano-soviético, donde sorprendió al mundo que dos regímenes tan antagónicos pudieran firmar un pacto de no agresión, que estaban condenados a estar en guerra en un futuro, porque ya veremos qué planes tenía también la Unión Soviética para invadir Europa. Pero ese 1 de septiembre los alemanes cruzan la frontera polaca. No le duran más los polacos que 3-4 semanas a los alemanes. El 17 de septiembre los soviéticos entran en la parte oriental de Polonia, y aquí vemos... Disculpa, sí. Fernando, que te interrumpa. Me comentan que tenemos un problema técnico. Vamos a ver si se soluciona y volvemos en un minuto con esto. Vale, pedimos disculpas porque ha habido un fallo técnico, pero parece que efectivamente lo hemos resuelto y podemos continuar. Disculpa, Fernando, que te haya cortado. Sé que es difícil. No exactamente, cosas del directo. Sé que es difícil continuar con estas interrupciones, pero bueno, yo creo que podrás hacerlo sin problema, ¿no? Sin ningún problema, vamos a intentarlo. De todos modos, nos hemos quedado en esa invasión de Polonia por Alemania y por la Unión Soviética. Se encontraron los ejércitos alemanes y soviéticos, incluso esto no lo suele saber mucha gente, hicieron un desfile conjunto en Brest-Litovsk. Es el primer desfile conjunto que hicieron prácticamente como aliados los alemanes y los soviéticos. Además hay una carta, un escrito que le hicieron el ejército alemán a los soviéticos, que siempre han respetado al ejército de los trabajadores rusos. Me refiero, había mucha camaradería en esos primeros momentos. Vemos como ahora hay una vez, el 3 de septiembre fue cuando le declararon la guerra Inglaterra y Francia a Alemania, no se declararon así a la Unión Soviética. Vemos aquí como una vez invadida Polonia hay una fase llamada en alemán la Sitzkrieg, que fue la guerra sentada, o la Phony War, que era la guerra falsa. Y aquí hay un periodo donde no hay movimientos militares, no hay prácticamente, digamos, hay por ejemplo un periodista vio como en la línea Maginot estaban los soldados franceses incluso viendo jugar al fútbol a los soldados alemanes. Es que curioso. Y decían, ¿por qué no les disparáis? Y decía, porque se están portando bien, no hay ningún problema. Sí. Luego, ya en abril de 1940, Inglaterra, el ejército británico provocó un incidente en las costas noruegas, violando la neutralidad noruega,
y Alemania, era fundamental el hierro que se llevaba de Suecia a Alemania, era fundamental para la industria de guerra alemana, y sobre todo desde el puerto de Narvik. Entonces, Inglaterra, Gran Bretaña, lo que hizo fue intentar adelantarse a los alemanes a una invasión de Noruega, y los alemanes, más que el ejército noruego y danés, que no eran rival para Alemania, venció a las distancias, hizo una gran operación aerotransportada con tropas paracaidistas, y se hizo con los principales puntos de Noruega. Fernando, me vas a permitir que creo que ahora sí podemos dar paso a un contertulio más que ha tenido la amabilidad de incorporarse por vía telefónica, y no se trata nada más y nada menos que del historiador Fernando Paz. Fernando, muy buenas, ¿estás ahí? Muy buenas, aquí estoy, sí señor. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti y también gracias a Fernando, que lo ha hecho posible. Y bueno, para el que no lo sepa, si alguien no lo sabe, entre los libros que Fernando Paz ha escrito, su último libro publicado en 2017, La neutralidad de Franco en la Segunda Guerra Mundial, nos va a servir hoy para coger alguna referencia y, si te parece, Fernando, abordar algún punto desde esa perspectiva. No faltaba más. Muy bien, perfecto. Aquí hay mucho peligro porque veo que somos 3 Fernandos. Deberemos usar los apellidos para saber cuándo nos estamos refiriendo a quién. Sí. Pero bueno, ahora ya sin más interrupción, Fernando Catalá, te dejo que dirijas, apoyado con Fernando Paz. Entre los dos estoy seguro que nos vais a poner en contexto y situación. Sí, hola Fernando, buenas tardes. Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí y enhorabuena por tu libro, La neutralidad de Franco, que ahora lo comentaremos. Libro, por cierto, que se puede adquirir en la Casa del Libro, sin ningún problema. Ahí cualquiera que esté interesado lo puede adquirir. Pues, a ver, Fernando, estaba explicando un poco así el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Me había quedado en la invasión de Dinamarca y de Noruega por las tropas aerotransportadas alemanas, y ahora iba a intentar pues también explicar un poco pues lo que fue la ofensiva del oeste, que la maniobra de distracción, intentando capturar los puertos holandeses, las tropas también aerotransportadas alemanas, con ese asalto a la fortaleza Ebenmael, y luego esa penetración en las Ardenas, donde hizo el golpe de hoz el ejército alemán. Y simplemente, si nos podías explicar un poco cómo el alto mando alemán, el OKV, tenía clarísimo que él quería un movimiento de guerras cortas, de campañas muy cortas, con las que en 3 semanas, 4 semanas, derrotar a un país y volver a rearmarse para prepararse con otra campaña. Sí, bueno, la estrategia clásica prusiana, desde Federico el Grande, había consistido básicamente en eso, dada la situación de inferioridad, en primer lugar estratégica y después de materias primas, que siempre había adolecido Alemania, y antes Prusia pues se veía obligada a llevar a cabo guerras cortas y campañas intensas. Hay bastante, bastante discusión al respecto, aunque yo creo que esta explicación es la más plausible, pero hay algunas tesis, en este sentido, por ejemplo, la de Fischer, que es un historiador de documental alemán, o la de Chitino, por ejemplo, que se opone a esta tesis última. Pero en general, yo creo que Alemania estaba, por decirlo de alguna manera, obligada o condenada a librar este tipo de guerras, y en consecuencia, dada su situación económica y su tradición militar, las campañas efectivamente tenían que ser rápidas e intensas y poner fuera de combate una serie de enemigos fundamentalmente menores. En principio enemigos menores, porque lo que Alemania andaba buscando, si hablamos del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, era un acercamiento, geográfico a la Unión Soviética, que era la guerra que verdaderamente deseaba. Por tanto, el condicionamiento de carácter fundamentalmente económico, pero también su situación estratégica, hacía que Alemania tuviera que desarrollar ese tipo de campañas. Ahora bien, no nos debemos engañar acerca del estado del ejército alemán en 1939, donde apenas un 11-12% estaba realmente mecanizado. Y por tanto, sí, era hipomóvil, la mayoría, de hecho, ¿no? Alemania entra en la guerra en septiembre del 39 con el doble de caballos que tenía en 1914, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, creo que es un dato muy elocuente, no teniendo un ejército sustancialmente mayor que el de 1914 una vez movilizado, numéricamente, ¿no? Y tenía el doble de caballos que en 1914. Un ejército efectivamente hipomóvil. Básicamente, y como digo, solo entre un 11 y un 12% de las unidades estaban mecanizadas, entendiendo por tales, pues, blindados, vehículos de apoyo, camiones, motocicletas, etcétera. Estamos hablando, por tanto, prácticamente que 1 de cada 9 unidades alemanas eran verdaderamente móviles, lo cual hace que la trayectoria del ejército alemán
sea tanto más estimable, digamos, puesto que combatió realmente con unas fuerzas considerablemente inferiores a las de sus enemigos, tanto numérica como cualitativamente. Hay poca gente que sepa que los blindados alemanes que tuvieron parte en la ofensiva de mayo de 1940 sobre Francia eran sustancialmente inferiores en número y en calidad si lo comparamos con los blindados, sobre todo franceses, por ejemplo, ¿no? O sea que verdaderamente la Segunda Guerra Mundial ha sido muy mistificada desde muchos puntos de vista. Sí, sobre todo nos lo han, digamos, tenemos el mito del cine de Hollywood que nos muestra que, vamos, que los alemanes eran pues simplemente grandes divisiones acorazadas, o sea, nos muestra un ejército pues que estaba totalmente mecanizado. En cualquier caso, Fernando, te quería preguntar, a colación de la ofensiva del oeste, digamos, el milagro, entre comillas, de Dunkerque, hay varias teorías. Me gustaría que nos aclararas, pues por ejemplo, digamos que una vez hecho el golpe de Oz y la llegada al Canal de la Mancha de las tropas alemanas, digamos, esa evacuación de Dunkerque, no sé si respondía a que Hitler en ningún caso quería la guerra con los británicos y les dejó evacuar para luego una posterior paz honrosa con los ingleses, o simplemente ordenó el alto mando detener los tanques y que Goering se bastaba con la Luftwaffe para aniquilarlos. Pues es seguramente la operación, al menos en términos concretos, digamos, que ha suscitado más controversia durante la Segunda Guerra Mundial y sigue haciéndolo. Yo creo, sinceramente, que hoy, a la luz de lo que sabemos y de todo lo que ha trascendido y de la documentación resultante, creo que podría resumirse del siguiente modo. Los generales sobre el terreno, los generales Panzer, que dirigían las unidades blindadas sobre el terreno, eran, junto al alto mando del ejército de tierra, eran favorables al ataque sobre Dunkerque, con los Panzer y demás, ¿no? Al continuar el avance. Mientras que el alto mando de la Wehrmacht, el alto mando del ejército y Hitler eran contrarios a mantener la ofensiva. Esto, digamos que es lo que se puede decir en términos generales y sin arriesgar, ¿no? Esto es lo que sabemos con seguridad. Ahora bien, ¿por qué Hitler, sorprendentemente en este caso, puesto que era un hombre enormemente audaz en cuestiones militares? Ya sé que, en fin, es moneda corriente despreciar el conocimiento militar de Hitler y todas estas cosas, pero bueno, si nos detuviéramos a considerarlo seriamente, quizá la opinión que la gente podría cambiar, ¿no? Porque habría muchas cosas que explicar al respecto. Pero en esta operación en concreto es verdad, y por eso sorprende, porque como digo, Hitler era un hombre enormemente audaz en estos temas, sorprende que Hitler diera la orden de alto, o mejor dicho, secundara la orden de alto que había dado Rundstedt, que es realmente lo que sucedió. Sinceramente, la explicación que hoy en día casi todo el mundo, prácticamente todo el mundo ya avala, no es una explicación del tipo político que dio Hitler con posterioridad cuando al propio Rundstedt le dijo que le había querido dar una oportunidad a los británicos, etcétera. Yo creo que eso francamente no se sostiene. Creo que fue temor. Vamos a ver, si nos ponemos en 1940, y trataré de ser lo más breve posible, la operación alemana era enormemente arriesgada. Era una operación a través de la cual iban a hacer creer que iban a repetir el plan Schlieffen de 1914, atacar por la costa, atacar por Holanda y por Bélgica, atrayendo hacia esa zona a los ejércitos aliados y entonces cortando desde las Ardenas, en una especie de movimiento de gigantesca tijera, digamos, atrapar por detrás a los ejércitos aliados y destruirlos, ¿no? El plan, que también hay otra controversia acerca de si era originariamente de Manstein o del propio Hitler, pero en fin, ahí no vamos a entrar ahora. Bueno, pues digamos que de alguna manera ese era el plan, ¿no? El plan, como digo, era enormemente audaz y exponía a la masa blindada a los ataques de flanco. De hecho, lo sufrieron y en varias ocasiones tuvieron reveses de tipo local, pero bastante importantes. Pensemos que por las Ardenas pasaron 10 divisiones blindadas en lo que es una operación cercana a la locura casi, porque una fuerza aérea superior en ese momento, no lo olvidemos, como era la Fuerza Aérea Aliada, hubiera podido detectar el movimiento en las carreteras de las Ardenas y hubiera destrozado toda posibilidad ofensiva de Alemania, pero se la jugaron en una operación, como digo, enormemente arriesgada. Bien, el resto del tiempo, entre el 10 de mayo y sobre todo cuando se cruza el Mosa el 13 de mayo, el resto del tiempo, los siguientes 15 días o 12 días, hasta llegar el 24 de mayo, cerca de Dunkerque, el alto mando alemán los pasó, como se suele decir, en un sinvivir, porque estaban expuestas las unidades blindadas, ya digo, ataques de flanco que efectivamente sufrieron y ataques que les hicieron mucho daño. Siempre Hitler anduvo con el temor de que un golpe audaz
verdaderamente audaz por parte de los aliados pudiera echar abajo toda la campaña. Lo que sucede ante Dunkerque, con toda probabilidad, es un ataque de pánico, vamos a decir, o de temor ante la posibilidad de que los aliados lleven a cabo ese ataque de flanco, y por eso se da la orden de detener el ataque en Dunkerque. Yo, después, en fin, de espigar todas las versiones y de haber leído un poco sobre el tema, porque la verdad es que me apasiona, he llegado a la conclusión de que esa es la razón. Sí, porque además, de todos modos, Hitler, en cualquier caso, nunca quiso la guerra con el Reino Unido, porque, claro, si él quería un imperio colonial al este, ¿qué excusa va a tener si deshace el imperio británico, que además son primos hermanos de los alemanes, los consideraba primos hermanos, pues y con el imperio que tenían ellos en África, en Asia? Entonces, era muy difícil en ese aspecto que Hitler quisiera una guerra tan a largo plazo con el Reino Unido y aniquilar al Imperio Británico. No, Hitler no quería una guerra con el Reino Unido, desde luego, admiraba al Imperio Británico. Una cosa no quita la otra, el hecho de que la operación de Dunkerque no se deba a eso, sin embargo, no quita la anglofilia de Hitler, anglofilia incluso, como algunos altos jerarcas del nazismo apreciaban, de un carácter ciertamente irracional, podemos decir, porque en ocasiones se volvió contra los propios intereses de Alemania. Hitler sabía, entre otras cosas, primero por admiración, digamos, de su concepción del mundo. En primer lugar, tenía esa admiración por el Imperio Británico. En el propio Miluch había dicho: yo, a pesar de todo, siempre preferiré ver la India bajo pabellón británico que bajo cualquier otro, ¿no? Y desde luego sí. su proyecto de política exterior tenía dos vectores fundamentales. Uno primero, que era desde siempre, podemos decir, Gran Bretaña, además tenía una relación racial, por decir de alguna manera, desde su perspectiva, y con el paso del tiempo fue imponiéndose también la alianza con Italia. Es verdad que Gran Bretaña alentó a Alemania, a la Alemania de Hitler, durante los primeros y mediados años del régimen nazi, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero para 1939 comenzó, digamos, el giro en la política exterior, por razones que ahora no son del caso, pero que dejaron a Hitler con el paso cambiado. Sin embargo, Hitler siempre pensó, hasta el mismo 3 de septiembre del 39, que no iba a haber guerra con Gran Bretaña, y todos sus cálculos y todos sus planes los hizo en el sobreentendimiento de que no iba a haber guerra con Alemania. El testimonio que tenemos de su traductor, de Schmidt, es que nos lo ha contado en sus dos principales obras, es que cuando él lleva la traducción de la declaración de guerra británica a la Cancillería, Hitler está reunido con von Ribbentrop, con el ministro alemán de Asuntos Exteriores, y cuando le lee la declaración de guerra, se deja caer casi como un peso muerto Hitler sobre un sillón, y mirando desconsoladamente a Ribbentrop le pregunta: ¿y ahora qué? ¿No? Sí. Y Ribbentrop solo le puede decir: pues supongo que dentro de media hora los franceses nos entregarán una declaración similar. O sea, no entraba en absoluto en los planes de Adolf Hitler el tener que combatir contra Gran Bretaña, y lógicamente la consecuencia de eso es que el ejército alemán no estaba en absoluto preparado, en absoluto, para una guerra generalizada como sería la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego en modo alguno estaba preparado para combatir específicamente a Gran Bretaña, para lo cual necesitabas submarinos, necesitabas una marina desarrollada, necesitabas bombardeos estratégicos, etcétera, y Alemania carecía de todo eso porque su desarrollo armamentístico no había tenido en cuenta la posibilidad de combatir contra Gran Bretaña, sino una guerra terrestre fundamentalmente dirigida contra la Unión Soviética. Sí, ese famoso plan Z de los submarinos. Sí, claro, sí. Claro, exactamente. Fernando, una pregunta y ya cedo a mis compañeros. En relación a tu libro, que además me ha gustado muchísimo, quería preguntarte, ya adelantándonos un poco a octubre de 1940, esa entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya. Me sorprendió mucho, me refiero, porque esto contradice a muchos historiadores de los últimos decenios que hablan poco menos de que Franco estaba loco por la música, loco para meterse en la guerra, y poco menos que Hitler le detuvo y dijo que no, que vas a ser una cara. Me llamó mucho la atención Wilhelm Canaris, que le informó a Franco sobre unos obuses de 380 milímetros que se dejaron de fabricar, que Franco ya sabía que se habían dejado de fabricar y se los pidió a Hitler para tomar Gibraltar. Otro apunte que das es que Franco se hizo hasta notas con esquemas para la reunión, diciéndole las razones por las cuales no podía entrar en guerra: el hambre, Canarias, la situación económica, el caso italiano de 20 años de rearme, que encima eran un lastre, incluso sin haber pasado Italia por una guerra civil. Y luego el testimonio de la hija de Franco, el testimonio que dijo que cuando Franco se fue, cuando su padre Franco se fue a entrevistar con Hitler en Hendaya, pues estuvieron todo el día o 2 días rezando, me refiero, y claro, una persona que no quiere entrar en la guerra, que Hitler le está amenazando con 200 divisiones,
hombre, que es difícil entender que quiera entrar si se pasa la familia rezando, más que nada. Cuando tú quieres entrar en la guerra, tampoco estás rezando para entrar en la guerra, ¿no? En teoría. Claro, o sea, la versión se vuelve un poco grotesca porque o sea, si Franco deja a su mujer y a su hija, las deja en Madrid, efectivamente rezando con el Santísimo expuesto durante 2 días, teóricamente los historiadores dicen que Franco fue a exigirle un imperio a Hitler, ¿no?, en Marruecos. Bueno, yo no me imagino, en fin, un padre español de la época, de familia, muy religioso como era Franco y como era la familia Franco, diciendo, no sé, a la hija o hija y mujer, quedaros ahí rezando a ver si Hitler me da Marruecos, ¿no? No tiene sentido ninguno desde el punto de vista del que conozca mínimamente la fe católica, o sea, es un absurdo. Lo que Franco les había encomendado es que se quedaran rezando para que él pudiera mantener la posición de España frente a las demandas de Hitler. Él pensaba, Franco, va allá, y es una idea que le dominará durante un tiempo, con bastante razón, pensando en que Hitler no va a negociar nada ni va a discutir nada, sino que le va a imponer las condiciones de entrada de España en ese momento en la guerra. O sea, tenemos que tener en cuenta el contexto de esa época. Hoy es muy fácil juzgarlo con la ligereza con la que en tantas ocasiones se hace, pero estamos ante Adolf Hitler, por si lo hemos olvidado, y España limita al norte con la Wehrmacht, con el ejército más poderoso del mundo que domina Europa en ese momento desde Brest-Litovsk hasta Brest, en Francia, y hasta los Pirineos. Entonces, bueno, no tenemos que perder de vista nunca ese contexto. Y Franco va allí armado con una serie de razones, muchas de las cuales efectivamente están escritas a mano y otras en ciertos documentos, donde él va anotando qué es lo que le tiene que decir a Hitler, y obviamente todo está enfocado a mantener a España alejada de la guerra. Los historiadores, o algunos historiadores, no todos ni muchísimo menos, pero sí es verdad que los más académicos, hay que decir las cosas como son, es decir, los que ocupan los sitios de la academia, a eso me refiero cuando hablo de los más académicos, los que están ocupando los lugares públicos, insisten en que todo eso en realidad no era más que para elevar el precio de la entrada de España en la guerra. Bueno, no tiene la verdad mucho sentido decir todo eso, aunque Franco lo que esperaba verdaderamente es que ese fuera el posicionamiento de Hitler. Con respecto a lo de los obuses, pues abunda más en el mismo sentido. El almirante Canaris le informa a Franco de que nunca un soldado, le dice así, nunca un soldado alemán pisará suelo británico. Y, lógicamente, en Europa todo el mundo está esperando que Alemania desembarque en Gran Bretaña. Hoy sabemos que Hitler jamás tuvo un plan serio de desembarcar en Gran Bretaña. Para nada, eran todo maniobras destinadas a volver, digámoslo así, razonable a Inglaterra y que se sentase a la mesa de negociaciones. Pero no había un plan de verdad para invadir Inglaterra. Entre otras cosas, Alemania había perdido más de 10 destructores en la campaña noruega, con lo cual era imposible prácticamente transportar los hombres al otro lado del canal. Y le dice a Franco que, en consecuencia, y esto es un poco la prueba del algodón acerca de si Franco quería o no entrar en guerra, una de las muchas pruebas que hay, las hay más consistentes, pero esto es muy indiciario, que le diga a Hitler que para tomar Gibraltar necesita los obuses de 380 milímetros, que son pues monstruosos, ¿no?, en cuanto a tamaño, porque Alemania solo dispone de 6, creo recordar, estoy de memoria, en ese momento. Y en el mejor de los casos, bueno, algunos han sido ya devueltos a Alemania y otros están en la zona del canal efectivamente bombardeando, fijémonos el alcance que tienen, bombardeando desde la zona continental hasta las Islas Británicas. Pero en el mejor de los casos, dice, pasarán 6 semanas antes de que puedan llegar a España y probablemente pasen 2 o 3 meses antes de que se puedan desplazar, teniendo en cuenta que tiene que adaptarse el ancho de vía, el desplazamiento es lentísimo por su inmenso peso, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos le dice a Franco, si quieres permanecer fuera de la guerra, utiliza esto como excusa y tal. Si Franco verdaderamente hubiera querido entrar en guerra, no hubiera utilizado una excusa que le mantenía fuera de la guerra, no tiene sentido. Sin embargo, hoy sabemos que utilizó esa argumentación con Hitler. Luego, obviamente, estaba destinada a permanecer a España fuera de la guerra. Bueno, y Fernando, y de todos modos, y ya me callo, a Wilhelm Canaris, que fue sentenciado y ajusticiado por los atentados del 20 de julio de 1944, Franco cogió a su esposa y por los servicios prestados a España le dio una pensión vitalicia, tengo entendido. Así es, exactamente así. Mantuvo a su mujer y a su hija en España y la mantuvo con una generosa pensión durante el resto de sus vidas. Es decir, que lógicamente había un agradecimiento a Canaris por lo que había hecho en favor de España de forma seguramente incidental, aunque no debemos, es decir, que lo que es verdaderamente perseguir era, perjudicar al régimen nazi, pero no debemos olvidar también que Canaris era un hombre muy afecto a España, por muchas razones, a España y a la cultura hispánica. Él además era de ascendencia griega, que siempre, bueno, quieras que no, pues es mediterráneo, no es tan alejado como un alemán, pero bueno,
era un hombre que quería España y que además tenía una admiración por Franco. Se sabe, por ejemplo, que a Hitler le dijo que Franco era un pobre diablo, que era un hombrecillo. Le dijo, no es un gran dirigente como lo sois vos y tal, sino que Franco es un pobre hombre. Lógicamente todo eso estaba destinado a dar una imagen de Franco que confortara a Hitler y que le confiara con respecto a los tratos que tenía que mantener con él. Luego sabemos que Hitler acabó diciendo que prefería pasar otra vez por el dentista y que le arrancara unas cuantas muelas antes que tener que negociar con ese hombre, ¿no? Sí. Bueno, Fernando, vamos a dejar que Pilar, ¿tienes alguna pregunta para Fernando? Pues sí, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí quería hacerte una pregunta. Consiste en lo siguiente. Vamos a ver, hay dos teorías que en España se han practicado. Una de carácter, por ejemplo, con respecto a la neutralidad de Franco. Una con respecto a los autores hispanistas y otras, por ejemplo, autores españoles, unos que tratan de filofranquistas, como podía ser, por ejemplo, Ricardo de la Cierva o Luis Suárez, y luego después los más, diríamos, de tipo academicista, que consideran a Franco como un monigote que está entre medias de las influencias británicas, y ahora hablaremos un momento, y por parte del eje, ¿no? O sea, según viene los que aconsejaban a Franco, como eran los falangistas más activos en el eje, o los monárquicos realmente, que eran más, o sea, consolidaban más la influencia de los aliados. Pues bien, ante esta teoría, yo en tu libro, que me parece un buen ensayo, muy bueno, porque para mí tiene carácter doctoral, trata de manifestar muchísimas fuentes, muchísima bibliografía con la cual sacas, me parece, que un juicio muy aproximado de lo que Franco realizó en sus momentos. Por ejemplo, Bassett indica que Franco precisamente es un gran general y tiene una gran calidad moral. Eso le llega también a Churchill, porque Churchill practica la diplomacia exterior del siglo XIX. Los amigos y enemigos de Gran Bretaña lo serán hasta que choquen con los principios y nuestros intereses nacionales. Y Churchill es perfectamente ese personaje. Es un gran personaje. Y, en segundo lugar, la parte de todos los escritores, que a mí el que más me choca, y tú lo mencionas, pero no parece que hagas mucho hincapié, es en Ángel Viñas. Ángel Viñas trata de una manera en grosso modo el título de su libro, que ni más ni menos que lo considera pues el soborno a todos los generales que estaban al lado de Franco, y que por la intermediación, como tú muy bien explicas, de la banca Mars, se va a depositar aproximadamente lo que es hoy 1.635.000 euros en posesión de los generales que estaban al lado de Franco para que se pagaran después de la guerra si se confirmaba esa neutralidad. Tú ya sabes que España se convirtió en una plaza de espionaje impresionante. Evidentemente, este señor dice Pilar, disculpa, te tengo que pedir un poco de brevedad porque vamos se escribe un ese libro sencillamente por una razón, porque han aparecido desclasificados los papeles del Reino Unido, y argumenta que Franco es poco más un muñeco y que está guiado simplemente por el soborno. Ante eso, ¿tú qué explicas? Bueno, el libro de Ángel Viñas. Ángel Viñas fue un magnífico historiador, hay que decirlo. Sí. Comienzo aquí durante una buena parte de su carrera, y ahora ya en sus últimos años, en fin, yo no quiero, lógicamente no voy a entrar en cuestiones personales, pero probablemente tenga que ver esto con su biografía, con su trayectoria vital, pues parece que ha entrado, en fin, que ha descarrilado bastante. Sus libros son un continuo recuento de faltas de respeto, de insultos directamente a otros historiadores, pero digo insultos, es decir, utilizando palabras, en fin, pues que calificamos habitualmente como insultos, ¿no? Y es una cosa verdaderamente sorprendente. Concretamente en este libro de sobornos los emplea con una copiosidad asombrosa incluso para él, y curiosamente después de 409 páginas del libro, creo recordar, admite que no tiene pruebas de los sobornos y que toda su construcción del libro
no es más que una mezcla de desideratum por un lado y de inferencias por otro, ¿no? Después de poner, en fin, le chupa el nómine, como suele decirse, a los historiadores que hacen cosas más elaboradas que otras, pero bueno, él, en fin, cae no solamente en el vicio que censura, sino corregido y aumentado. Lo de los sobornos no se sostiene, y yo creo que es una cosa que con el paso del tiempo va a ir a menos. La documentación que tenemos de los sobornos en absoluto avala esa tesis, esa idea de que los sobornos tuvieron influencia alguna en España en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que Gran Bretaña pagó, eso es verdad, pero eso es cierto, es decir, que salió un dinero y que fue gestionado a través de Estados Unidos, que Estados Unidos en un momento dado se dio cuenta y pidió explicaciones, etcétera, eso es verdad, eso es rigurosamente cierto. Ahora, no nos consta ni en un solo caso, ni siquiera hay indicios plausibles en un solo caso de que un solo general español recibiera el dinero. Y entonces la sospecha, como siempre suele suceder en estos casos, recae sobre los intermediarios. ¿Los intermediarios quiénes son? Pues los intermediarios son March, por un lado, y por otro lado, el secretario, creo recordar, naval de la Embajada en Madrid, Hilgard. Exacto. Bueno, las trayectorias de March y de Hilgard, digamos que suscitan todas las sospechas acerca de su papel como intermediadores, porque es gente que ya en el pasado se habían precisamente beneficiado de ese tipo de operaciones. Para Macinry, el embajador británico en España, también es un personaje, Sir Samuel Hall, que ha estado relacionado con operaciones oscuras en el pasado, en la Rusia zarista en el momento revolucionario, y luego incluso ha tenido relación con la financiación de Mussolini cuando Mussolini edita el Popolo de Italia en mitad de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con lo cual, son personajes oscuros que podrían explicar bastante cuál fue el destino del dinero. Habría que seguir esa pista, que a nadie se le ha ocurrido, digamos, seguirla. Habría que seguir la pista de todos estos personajes, a ver si se pudiera reconstruir de alguna manera que efectivamente hubieran sido beneficiarios de ese dinero, porque otra explicación no hay. A mí me consta, personalmente, que algunas de las principales de los principales imputados en este caso, de aquellos generales de los que se acusa de haberse lucrado incluso en mayor medida, no dispusieron jamás de este dinero. Eso lo puedo decir con seguridad. E investigando a otros, en fin, y hablando con los familiares y demás de otros generales, desde luego manifiestan la más absoluta de las sorpresas, porque ese dineral, que era un auténtico dineral para la época, indudablemente les hubiera cambiado la vida. Pensemos que las familias militares en general son familias, hay de todo, pero son familias en muchos casos que no tienen demasiados posibles, y los militares en España nunca han ganado mucho dinero, por lo tanto se nota mucho si ingresan una gran cantidad. Había alguno que sí, y eso es de lo que se vale Viñas también para mantener las sospechas. Pero claro, había alguno que sí, caso de Varela, por ejemplo, que efectivamente es un hombre que vive muy bien con mucho dinero, pero porque después de la guerra contrae un matrimonio con una señorita con muchos posibles y demás de Bilbao, ¿no? Y a este tipo de indicios es a lo que se agarra Viñas. Sinceramente, los dos últimos trabajos de Viñas, y algunos ya anteriores, desde luego, pero el de los sobornos y todo lo que tiene que ver con sobornos, y el de la muerte del general Balmes, me parece que entra casi en el terreno de lo ridículo. Es puramente especulativo y desde luego no ha aportado una sola prueba. Es más, todos los indicios van en sentido contrario, y creo que cada vez más lo van a ir haciendo. Ya hay poca gente que se refiere a este tipo de asuntos porque no hay pruebas ni mínimamente consistentes. Fernando, lo vamos a tener que dejar aquí, desgraciadamente. Te agradezco muchísimo este momentazo que nos has regalado. Ha sido muy, muy divertido, muy entretenido y hemos aprendido mucho. Espero poder volver a contar contigo. Bueno, cuando queráis, no faltaba más. Para hablar, por ejemplo, del Frente del Este, que es el teatro de operaciones. De hecho, esa es la siguiente misión, por así decirlo. Sí. Pues estoy a vuestra disposición, porque además me apasiona todo este asunto, o sea que... Y contagias esa pasión, y da gusto ver lo documentadísimo que estás. Obviamente eres historiador y además profesor también de historia y de filosofía. Esto es cierto, ¿no? Sí, Estoy bien informado. Perfectamente informado, sí, señor. Pues así da gusto. Estarán tus alumnos encantados. Fernando Paz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que ha sido un placer, y lo digo no por una mera cuestión, digamos, retórica ni de cortesía. Estoy a vuestra disposición cuando queráis para hablar de estos temas, pues encantadísimo. Pues recojo el guante y vamos a aprovecharnos de tu generosidad. Muchas gracias, Fenomenal. Fernando. Gracias. Muy bien.